En primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho para participar aquí. Ha sido muy estimulante estar presente en esta que considero mi casa, porque soy de la segunda promoción, como algunos de mis compañeros aquí presentes, y ver personas, profesores, compañeros, estudiantes de entonces y compañeros y profesores a la vez también, ¿no? Pero no voy a entretenerme más en este agradecimiento, pero sí a lo largo de la exposición trataré de mostrar que lo que yo aprendí esos 4 años en el INEF de Madrid ha sido una guía para toda mi vida. No tanto por lo que se me dijo exactamente, porque el plan de estudio de ese momento era más un aluvión de cosas distintas, sino por lo que supone, y lo tengo que decir un materialista como yo, de espíritu para guiar lo que tenía que hacer. En primer lugar, al frente de una facultad, la de Granada, con un grupo de personas, Miguel Ángel Delgado, el más significado de ellos, que nos llevó a tener muy claro que nuestro camino era el universitario, ya lo he dicho él. En segundo lugar, para construir una concepción, una estructura de lo que pensamos que, o pienso que debe ser la ciencia de la actividad física. Yo no voy a hablar en la línea que los compañeros que me han precedido, voy a hablar desde otra perspectiva, quizás más básica, distinta, pero que también está detrás, porque el control de aprendizaje motor está detrás. Voy a hablar del comportamiento motor, como un área básica de la ciencia de la actividad física. Este será el recorrido que hagamos, un recorrido solamente de apuntar, no tenemos tiempo para más, pero sí que las preguntas o las cuestiones en el debate pueden suscitarse cosas de mayor reflexión, de mayor profundidad. Como decía, desde muy atrás me ha preocupado el entorno en el que nos movíamos. Y eso, al salir de aquí, esa sensación de aluvión, de que no tenía las cosas claras, que los conceptos no estaban hilados, estructurados, organizados, me obliga a ese esfuerzo de pensar, de buscar, de debatir qué son las ciencias de la actividad física, qué entendemos por ciencias de la actividad física. Y ahí donde situamos las distintas áreas básicas, de las cuales una de ellas, el control del aprendizaje motor, el comportamiento motor, he trabajado en ella durante muchísimo tiempo. En el Congreso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, aquí en el INEF de Madrid, tuve la ocasión de explicar lo que entendía por ciencias de la actividad física. Decía propuesta para viejos problemas, cuestión que luego fue publicada, esta intervención, en la revista de motricidad. Pero ya desde antes, en un artículo que publiqué con los profesores Gutiérrez y Santamaría, hacíamos, en tiempos más complicados que los actuales, que parecen las cosas un poco más claras, hacíamos una apuesta por lo que luego expuse y ahora voy a tratar de repetir. La ciencia de la actividad física, por llamarlo de alguna manera, porque así se conoce aquí en España, y la cosa no es que tenía un fundamento determinado, una terminología determinada que teníamos que aceptar internacional, no, fue que en unas reuniones preparatorias de los primeros planes de estudio universitarios se empeñaron en que el término tenía que ser de actividad física. Bueno, lo aceptamos porque no había otro camino. Pero lo que realmente es importante es cómo hemos pasado de las denominaciones de educación física, que en cierta medida también implicaba una visión mucho más amplia que la puramente la enseñanza o la educación, al de ciencia de la actividad física. Eso ha sido un cambio sustancial, fundamental, y que, digamos, justifica todo lo que voy a tratar de defender ahora. Ese cambio supone, en primer lugar, hablar de ciencia, del objeto básico de estudio, que no es ni el deporte ni la enseñanza, las dos cuestiones que aquí nos enseñaron que era lo que teníamos que hacer, sino de algo que está detrás, que es anterior, la actividad física o el movimiento humano, como se conoce en otros ámbitos culturales, o la motricidad. La actividad física o el movimiento humano es una actividad básica, es un objeto básico que puede ser el lanzamiento de la pelota de un niño, un movimiento de un dedo en un experimento de laboratorio de tiempo de reacción, o puede ser un movimiento acrobático, o tocar un instrumento de música, o conducir un automóvil. Puede ser todo eso. La base debe ser la misma, y la ciencia funciona así. La ciencia funciona primero con objetos básicos y luego aplicados, no al revés. Y esa es la defensa fundamental en la que basábamos el cambio de educación física a ciencia de la actividad física. El objeto
de estudio que con esos principios, los principios que podamos sacar sobre el movimiento de un dedo en una situación de tiempo-reacción de laboratorio puede ser aplicado a situaciones complejísimas, de movimientos complejísimos, como puede ser una carrera de velocidad en atletismo. El segundo elemento es el de ciencia. Durante muchísimo tiempo, y aquí eso pudimos ser testigos de ello, no había base científica, o por lo menos no propia, en el conjunto de lo que entendíamos educación física. Por lo menos no propia, era colonización de otras, de la medicina, de la enseñanza, etcétera. Pero no había un ámbito propio de ciencia. Pero lo primero que tengo que decir, lo que nosotros tenemos que desarrollar tiene que estar dentro de un contexto científico. Este autor, Kuhn, que tiene un libro muy sugerente, que muchos de vosotros seguramente habréis leído, La estructura de las revoluciones científicas, dice que toda ciencia pasa por una serie de fases, todo área científica. Una etapa precientífica, donde todavía no es ciencia. Yo creo que estábamos en los comienzos del INEF en esa etapa precientífica, donde se da más un saber o bien artesanal o bien puramente teórico. Una etapa preparadigmática, donde hay distintas explicaciones, pero ya bajo el método científico, y una etapa paradigmática donde ya existe un modelo explicativo común. Nosotros hemos transitado, a mi parecer, por estas tres etapas desde que nació el INEF de Madrid. Y esas tres etapas nos han llevado a una etapa ahora, sí, de bastante solidez, donde tenemos áreas propias, donde el principio que nos rige en todo lo que hacemos es el conocimiento científico y el método científico. El conocimiento científico es una forma de conocer la realidad que se basa en una serie de principios, unos principios muy regulados, que no voy a entretenerme en ellos, de objetividad, de provisionalidad, de contrastación empírica, que se diferencia de los extremos que establecía Kuhn del conocimiento científico, la especulación filosófica, teórica o la artesanía. En nuestro caso, pues, la escuela gimnástica sería o bien un buen ejemplo de especulación filosófica y la artesanía, pues, los famosos conocimientos que nos transmitían el especialista de balonmano, el de baloncesto o el de atletismo. No estaban basados demasiado en conocimiento científico, pero era una experiencia personal. Precisamente la ciencia no es ni una cosa ni otra, es la síntesis de las dos. Y esa síntesis es la que se ha producido en la evolución de nuestro ámbito del saber. Igualmente, no solamente tiene que seguir unos principios, sino que también ajustarse a un método, el método científico que sigue esos principios y que lo que trata fundamentalmente es de plantear hipótesis y probarlas con los hechos empíricos, con los experimentos, con la investigación. Y eso ha dado lugar a que en nuestro ámbito exista, si cruzamos o lo establecemos en dos ejes, desde las perspectivas básicas a las áreas más aplicadas de la ciencia, ya hemos dicho que la ciencia funciona así. Un ingeniero, antes de construir un puente, tiene que tener unos conocimientos de la resistencia material y de objetos básicos. Nosotros tenemos, antes que saber cómo tenemos que hacer un ejercicio, tener el conocimiento de cómo funciona el movimiento humano desde un punto de vista básico. Entonces, siempre vamos desde un objeto básico, una perspectiva básica, a otras aplicadas hasta acabar en una tecnología. La ciencia es aplicada per se. En el otro eje colocamos las distintas ciencias básicas, siguiendo el esquema de la ciencia, la pirámide de la ciencia que establece Bunge. La física, la química, si lo aplicamos al objeto de estudio de actividad física, vamos construyendo nuestras áreas propias, porque son áreas propias de nosotros, no son áreas de otros sitios. La biomecánica, la fisiología del ejercicio, el comportamiento motor o las ciencias sociales, que tienen unas áreas aplicadas, cada una de ellas, que a veces entran en síntesis, como puede ser las ciencias sociales con el comportamiento motor para la didáctica de la educación física o la enseñanza, y unas tecnologías determinadas de las que pongo algunos ejemplos. Ahí es donde situamos el área a la que yo he dedicado mi investigación, a la que he dedicado mi enseñanza durante mucho tiempo, hasta el momento actual, el comportamiento motor, que tiene a la vez tres subáreas: el control motor, el aprendizaje motor y el desarrollo motor. Como ven, puede tener una aplicación a la psicología del deporte, a la didáctica de la educación física. Por eso, cuando hoy se hablaba mucho de enseñanza y de la didáctica de la educación física, siempre se refería que las bases tienen que estar detrás del aprendizaje motor. De hecho, los profesores de didáctica, todos han sido también profesores de aprendizaje motor, Fernando Sánchez Bañuelo y Miguel Ángel Delgado. ¿De dónde procede el término comportamiento motor? Proviene del inglés behavior, que es la alternativa a la denominación de la psicología,
¿Por qué? Porque el término psicología era un término no científico, era un término excesivamente espiritual, significa, como saben, viene del griego psique, alma, y entonces el término behavior ha sustituido el término psicología, y de ahí que aparezca el comportamiento motor o motor behavior. El comportamiento motor, por tanto, se construye de la siguiente manera, desde una perspectiva básica psicológica y neurofisiológica. Cuando se aplica el estudio del objeto básico, actividad física, movimiento humano o motricidad, deriva tres ámbitos: el control motor, el aprendizaje motor y el desarrollo motor. Cada uno de esos ámbitos, uno estudia los procesos básicos, otro estudia los procesos de adquisición de habilidades y el desarrollo motor, la evolución de patrones. Son tres ámbitos que establece Singer ya desde el año 85, pero que no se han desarrollado igual. Mientras que el control y el aprendizaje motor se han desarrollado de una forma muy potente, con mucha aplicación, con mucho desarrollo, con mucha especificidad. ¿Por qué? Porque tiene una metodología experimental. El desarrollo motor se ha quedado un poco anclado en una metodología sencillamente descriptiva, excesivamente de la época de Gesell, de glosarios de conductas motoras. Hoy la tendencia incluso es llamar control motor a todo, suplantar el término comportamiento motor por el de control motor. Si vamos a congresos de control motor, veis que hay trabajos de aprendizaje motor y trabajos incluso de desarrollo motor experimental. A veces el término poco a poco se está imponiendo, el último que ha llegado se está convirtiendo en el término principal, el control motor. ¿Por qué? Porque el control motor estudia los procesos básicos y los procesos básicos son los que están detrás de todo. Si este es el modelo cognitivo, el modelo de referencia que utilizamos nosotros para explicar los procesos básicos, la sensación, la percepción, la memoria, el pensamiento, la activa atención, esos procesos también explican el aprendizaje. Sería imposible entender el aprendizaje motor sin conocer los procesos de la memoria. Memoria y aprendizaje tienen que ir plenamente unidos. Así, lo que hacemos cuando estudiamos los distintos procesos de control motor, que sustituye el término tradicional de psicología de pensamiento por el de programación motora, lo que estamos haciendo es precisamente estudiar las bases que explican cómo se toma una decisión, por ejemplo, en el tiro de un penalti, en una situación compleja de estímulo, cómo se intercepta un móvil en una situación también compleja de alta velocidad, en tenis, en una situación de laboratorio, en el lanzamiento en distintas situaciones de visión, o cuando se utilizan preíndices para la anticipación en situaciones ya sea básicas o ya sea de juegos complejos, como puede ser el bloqueo en voleibol o la posición del portero en el lanzamiento del penalti. La programación motora tiene que ver cómo funcionan las órdenes para que el músculo actúe en unas secuencias determinadas. Las teorías sobre el esquema motor de Smith, que enuncia en 1975, han dado una potencia a este proceso muy importante. Y está en la base del aprendizaje. De hecho, hoy se entiende que el aprendizaje motor significa construir buenos programas motores, donde las órdenes estén bien estructuradas informativamente para que los músculos actúen en la secuencia más eficaz posible. O el proceso de atención, la orientación atencional, constituyen pues los procesos que hay detrás de lo que conocemos como control motor, que es la base de lo que sería el aprendizaje motor. Esta es una diferencia también más novedosa, porque no se puede entender, como decía antes, el aprendizaje motor sin el control motor que hay detrás. El aprendizaje motor lo que hace es manejar una serie de principios, de los que yo lo voy a citar aquí, los más importantes, los que más se conocen, y luego pues, podemos entrar más a fondo. La administración de información como es más óptima para que se produzca mejor el aprendizaje motor, la práctica, el control de las contingencias o transferencias. Hablar de términos como feed-forward, feedback, intrínseco, extrínseco, son términos, conocimiento de resultados, conocimiento de ejecución, ya bastante tópicos dentro del aprendizaje motor. Pero conjugar esto adecuadamente y unirlo a la concepción de los procesos de control, como puede ser la construcción de buenos programas motores, es el reto más importante que tenemos. O los tipos de práctica que suplantan no solamente la práctica física, los distintos tipos de práctica, lo que plantea es que el aprendizaje motor no es solamente actividad muscular, sino que es, sobre todo, información, procesamiento de la información y construcción antes de realizar un programa motor. Y, por lo tanto, puedo aprender algo sin necesidad de moverme. La práctica imaginaria significa aprender gesto aparte de un gesto sin necesidad de moverse. La clave no está en el movimiento en sí mismo, en el esfuerzo muscular, mejor dicho, sino en la información que se maneja.
o cómo manejo los controles de contingencia de las clases. Como veis, elementos que son básicos, cómo yo doy los refuerzos, los aversivos, cómo organizo el reforzamiento positivo o negativo, son básicos para entender cómo luego esto se puede aplicar a procesos de enseñanza-aprendizaje. O cómo transfiero el conocimiento de una habilidad a otra dentro de la programación, del entrenamiento de la técnica o de la programación de distintas habilidades dentro de la clase. Y por último, el desarrollo motor. El desarrollo motor, os decía que la diferencia, y por eso no ha tenido tanto desarrollo ni ha quedado desgajado. De hecho, ahora comentaremos un poco en la evolución de los estudios en España que ha pasado. Antes hablábamos de aprendizaje y desarrollo motor. Ahora no hablamos de aprendizaje y desarrollo motor. Estamos hablando de control y aprendizaje motor. O sea, el propio término académico ha cambiado, pero no por capricho. Ha cambiado porque hay unas razones científicas detrás. Y las razones científicas están en la metodología, a mi parecer. Los trabajos de desarrollo motor siguen siendo excesivamente descriptivos. Siguen estando todavía muy ligados a simplemente describir qué pasa con el tiempo, ya sea el desarrollo desde el punto de vista de la psicología evolutiva o desde el ciclo vital. Los glosarios de Gesell, que decía los niños que hacían desde el punto de vista motor en cada año, sigue siendo la referencia básica descriptiva del desarrollo motor. Por eso nosotros lo que planteamos es que esto tiene que cambiar, y así lo hicimos en este texto y en nuestras investigaciones, de forma que también en el desarrollo motor haya experiencias, trabajos de experimentación, trabajos de laboratorio que ayuden a crear más conocimiento y a romper una inercia que ya dura demasiado tiempo. ¿Qué ha pasado en España con el control y aprendizaje motor? Pues ha habido una evolución académica. Aquí se ha hablado de la psicopedagogía de la educación física, era lo más cercano que podría haber al control y aprendizaje motor. Pero los que hemos dado esta materia sabemos que no había nada de control y aprendizaje motor. Pero bueno, vamos a poner una referencia, ¿no? Demasiado para ese tiempo. El control y aprendizaje motor podemos decir que se construye internacionalmente a mediados de los años 70. Estamos hablando de antes de esa época. Ya en el plan de estudio de Madrid, Barcelona y el nuestro de Granada, la asignatura se llama, o el ámbito se llama aprendizaje y desarrollo motor. Durante mucho tiempo se ha llamado así, incluso en las facultades de educación se ha mantenido ese término. No sabemos muy bien la razón. Es verdad que el control motor no estaba desarrollado, quizás por eso, y no se llamaba. Pero de pronto, en un momento determinado, se cambia todo, fundamentalmente cuando se crea el título de grado, o antes incluso en el plan previo que se hizo en la integración en la universidad, y ya pasa a llamarse en las asignaturas troncales, control y aprendizaje motor, porque es la denominación internacional, la que hoy se conoce, la que hoy conocemos. En España hay bastante investigación y centros específicos, y es una materia muy en desarrollo. Algunos de ellos, voy a citarlos, ¿no?, que conocemos en La Coruña, con algunas de las habilidades o de las investigaciones que ellos realizan, el de la Universidad de Extremadura, el de Castilla-La Mancha, que lideró el profesor Luis Miguel Ruiz, que ahora lo está haciendo aquí en Madrid, no he podido poner la diapositiva de Madrid, ya se lo pediré, o el de la más reciente, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nosotros, una de nuestras líneas de investigación que hemos desarrollado durante más tiempo son la aplicación de sistemas automatizados, tanto que se ha hablado de enseñanza virtual y simulaciones, sistema automatizado de entrenamiento de procesos comportamentales. Por ejemplo, en la captación de preíndices, en procesos de anticipación al laboratorio y luego transferirlo a la pista en el saque de tenis, o en el bloqueo de voleibol, según los preíndices de la jugadora que pasaba, o en la posición del portero en el lanzamiento del penalti. Ahí, las revistas en donde más se publica en castellano, a nivel internacional hay revistas muy prestigiosas de control y aprendizaje motor, pero nosotros no tenemos en España una revista específica. Nuestros artículos se publican, los tenemos que publicar en revistas, por las razones que también se han expuesto de la locura de los currículos y de los esenios, tenemos que publicarlos en revistas en inglés, pero en español tenemos una revista que además ya está en JCR, la revista de Psicología del Deporte, que tiene muchísimos trabajos de control y aprendizaje motor, como parte básica. Y también la revista que nació en Inés de Granada y ahora es la revista de la Asociación Española de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el European Journal of Human Movement, en donde también quizás sea el ámbito que más dinámico y de más publicación existe. Quizás queda pendiente el que tengamos una asociación específica y una publicación específica en España de control y aprendizaje motor. Pero eso, sin duda, llegará. Muchas gracias.